serio? ¿Cuándo? Muéstrame, me dice, muéstrame. Y yo, ¿en serio me vas a poner a mostrarme? Mira mi reel. Quedan así como, es real. Yo sí, es real. Detrás de los personajes que ves en cine o televisión hay muchas historias escondidas. Descúbrelas en voz de sus protagonistas en La Pantalla de Eddie. Encuéntranos en las principales plataformas de podcast y video. Hola amigos de La Pantalla de Eddie, un capítulo más donde vemos esa historia detrás de los personajes contada por sus protagonistas. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, Freddy Yate, a quien vemos en Yo no soy Mendoza, que la podemos ver en Netflix. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, hermanito. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan espectacular, donde vamos a charlar de muchas cosas que a la audiencia le puede interesar. ¿Cómo ha sido esa recepción del personaje en estos primeros días que la podemos ver en pantalla? La gente la ha recibido muy bien, está llegando al número 1 en México. En Colombia entró al top 10 y bueno, se va acercando al número 1 también. Y bueno, muy contentos, la gente la ha recibido súper bien, muy buenos comentarios de la gente que escriben todo el tiempo sobre mi personaje Tocayo. Y bueno, esperemos que siga conquistando muchas más pantallas en Latinoamérica y bueno, en este semestre que sea una de las series más impactantes y de la que más se hable en los próximos días. Este personaje es muy peculiar porque Tocayo está detrás siempre de Laura, que es la protagonista, y pues él quiere a toda costa tener su amor, pero por eso se vuelve un poco torpe en cómo llegarle a ella, que digamos es mucho lo que le pasa a los hombres cuando están enamorados de alguien, ¿no? Sí, Laura, el amor por Laura lo desarma totalmente. Tocayo es un personaje que no tiene tolerancia a la frustración. Cuando tiene situaciones de estrés o cuando no logra sus objetivos, se obsesiona y se vuelve torpe, se vuelve hostil, se vuelve un grosero, a veces malvado. Pero cuando está cerca de Laura se desarma y se vuelve un peluchito tierno que solamente la quiere conquistar a costa de lo que sea. Y eso es lo divertido de esa comedia, que un hombre que puede ser rudo, que puede ser malvado, que de pronto tiene un pasado un poco oscuro, de repente esta mujer y ese amor tan grande por ella lo desarma, y ese amor es como para Tocayo como el amor del Quijote por Dulcinea, ¿no? Ese amor imposible, idílico, y que quiere lograr a costa de todo. Tal cual, un amor idealista que vuelve tanto a hombres como a mujeres, los vuelve, como decíamos, torpes, pero eso también hace que cree un fastidio entre el televidente. Le contaba que mis suegros están viendo la serie, yo también, y uno le fastidia al personaje como, ay, ya no moleste más, ¿no? ¿Qué te han dicho? Sí, es que él es tóxico, es intenso y esa era la idea. De hecho, los guionistas en un principio lo querían como un personaje muy gris, pero durante los ensayos y luego ya en la puesta en escena descubrimos que Tocayo tenía muchos colores, muchos matices, y esa dualidad que tú dices, como podía ser un personaje calculador, un personaje frío, hostil, a veces un poco subidito de tono con los demás personajes, abusando un poco de ese poder que tiene en esa alta sociedad y en esa familia, que es la familia Santander. De repente también pasa a ser un personaje tímido, serio, que al final va hasta donde una bruja para que le ayude a conquistar el amor de Laura. Entonces eso me pareció muy divertido y eso le da un grado de humanidad al personaje que siempre me ha gustado impregnar a mis personajes, como de esa dosis de humanidad que hace que la audiencia se conecte con estos detalles. ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo llegaste al punto que querías y que querían también los directores de Tocayo? Bueno, cuando mi manager José Rivera me dice que logramos el personaje y me dice, bueno, vamos a empezar a ensayos pronto, y bueno, me mandaron todos los libretos y pues fue muy poco. Tú sabes que el tiempo en televisión es muy rápido, todo se hace muy rápido. Entonces empecé a leerlo y bueno, me di cuenta que era una idea original de Fernando Gaitán. Entonces dije, uy, esto va a estar complejo y hay que meterle toda la energía. Un honor para nosotros también hacerle este homenaje a Fernando, que como sabemos pues tiene mucha visibilidad y mucho nombre a nivel mundial por Betty la Fea, no solamente en Latinoamérica sino en el mundo.
Entonces empezamos como en la lectura de los libretos y me pareció que el personaje tenía mucho peso, muchas escenas divertidas, era un gran peso que llegaba a marcar como un antagonismo hacia los protagonistas y eso me pareció muy interesante y dije a este personaje se le puede sacar mucho jugo y los guionistas también me fueron guiando por ese camino, porque los primeros ensayos fueron con los guionistas los que estructuraron la historia, porque Fernando hizo la historia original y estructuró como más o menos como podía ser toda la historia en general, y luego unos guionistas en México liderados por Miguel García, un guionista español, escribieron el resto de los episodios. Y ellos fueron como en un principio como marcando ese camino de Tocayo, pero yo decía, este Tocayo tiene mucho color, porque los guionistas decían, es que los demás personajes tienen ese color y Tocayo es como el gris de la historia. Y sí, como lo vemos, Tocayo puede ser un muy buen villano, que siempre él está todo el tiempo sufriendo, él está sufriendo, los demás personajes están en otro mood y él está sufriendo y está preocupado y está estresado y de repente empiezo a descubrir que también él empieza a gozarse momentos, que él también se divierte en muchos momentos con la empleada, con Adela, momentos muy divertidos. Yo luego descubrí que Tocayo y Adela eran una especie de Adela un clown, como un clown cómico y Tocayo un clown dramático, porque Tocayo siempre está muy preocupado, sobre todo también descubriendo esa verdad oculta de la historia que es la comedia también, que luego ustedes se irán dando cuenta de qué se trata todo esto y él en esa preocupación y Adela en otro color, en otro lugar, marcando como esa frescura también en contraste con la preocupación de Tocayo. Y entonces me pareció muy interesante y dije, a este personaje le puedo meter cosas también con las que yo me iba identificando en mi vida personal, colores con los que nosotros siempre nos vamos encontrando en la vida, historias, situaciones y bueno, lo fui sacando adelante y ya luego viendo el resultado me parece que funcionó muy bien, a la gente le ha gustado muchísimo, es un personaje que desde que aparece ya de hecho hay un cambio de música, de atmósfera y eso lo hace muy divertido. Y esa parte tóxica que tiene el personaje, ¿la cogiste de algún conocido, de alguna situación o incluso de tu misma vida personal en algún momento que haya sucedido? Yo creo que, bueno, yo creo que todos hemos sido tóxicos en muchos momentos de la vida. Yo creo que todos somos villanos, no todos hemos sido víctimas y victimarios. En algunos momentos en relaciones sentimentales reconozco que he sido tóxico. También he reconocido esa toxicidad en mi propia familia, en mis propios amigos. Es muy normal también de acuerdo a las situaciones que la vida nos va poniendo enfrente, pero la toxicidad de Tocayo es nociva, es oscura, es otro nivel de toxicidad. Sin embargo, sí le impregné cositas que yo he vivido, sobre todo esa herida de rechazo de Tocayo, ¿no? Porque Tocayo siempre está ocultando como ese pasado humilde, él tiene un pasado humilde, un pasado popular, pero de repente la familia Santander lo acoge y desde niño, porque supuestamente, bueno, eso fue la historia que el director más o menos me fue compartiendo de esos antecedentes del personaje. Cuando Tocayo era un niño, su mamá muere, entonces el papá de Laura, Ignacio, el personaje que es el Lucho Velasco, él lo acoge, lo adopta y él crece en esa familia Santander lleno de lujos, viajes, dinero, poder y empieza a abusar un poquito como de ese poder que le van otorgando y eso hace que Tocayo se vuelva un poco soberbio, presumido, hace cosas que a veces, cosas que no le corresponden, ¿no? Como por ejemplo llegar a la oficina de Laura y poner los pies sobre la mesa y ponerla todo el tiempo a ella como en ese límite del peligro y de aquí estoy, soy como tu primo y bueno, ¿qué pasó con el dinero que metimos en la sociedad? Porque sobre todo hay un dinero en juego ahí, que hay una sociedad por un negocio de apuestas online de un casino en México. Entonces es muy divertido como este personaje se va metiendo en la vida de los protagonistas y empieza como a descubrir como esa verdad que finalmente lo va llevando por caminos muy, muy locos, disparatados y termina poniendo en peligro hasta su propia vida.
Algo que me parece chévere también de la serie y es que aunque se hablan de negocios oscuros, de cuestiones ilegales, como un poquito de ese estigma que a veces vivimos acá en Colombia, que también se vive en México, pues no se profundiza, o sea, queda ahí en el aire y pues porque existe, pero realmente acá lo importante es esa situación que se da entre los mismos personajes, ¿no? Sí, total, estos personajes tienen un pasado oscuro, no se enfoca totalmente como en ese tema, por lo menos la parte de la historia en la que Ujú. yo estoy no se enfoca totalmente en ese tema de cómo ellos surgieron, cómo surgieron como familia y como negocio, ¿no? Porque la historia trata de dos familias que unen capitales, con un matrimonio también. No sabemos cómo llegaron ellos a tener ese poder que tienen en ese momento. No se toca ese tema, pero sí es algo que nosotros en los ensayos y en los trabajos de mesa sí lo charlamos y que teníamos que saber de dónde venía toda esta historia y qué pasaba con esas dos familias. Ahorita también que nombrabas que Fernando Gaitán fue el creador de esta serie, dejó el argumento, digamos que hay personajes que uno ve que se pueden parecer a otros personajes que han estado en otras series, pero el tuyo sí es como original, ¿no? Yo no he encontrado un similar. Pues cuando yo recibí los libretos, yo volví a ver Betty la Fea, repasé Ajá. algunos capítulos, pillando algunos detalles y bueno, descubrí algunos elementos que sí son muy Ujú. presentes de los guiones de Gaitán, como por ejemplo el Cuartel de las Feas. Eso lo vemos también en Mendoza El grupo, con claro. los amigos de Julián. Y luego yo fui descubriendo, imagínate que yo fui descubriendo que Tocayo tenía elementos de esa neurosis de Armando Mendoza. Ah, claro, puede ser por Sí, ahí. porque yo empecé a descubrir que el personaje explotaba mucho contra Esteban Mendoza y de hecho a Laura también la pone en situaciones límite y yo dije, este personaje se parece en muchos momentos a Armando cuando Armando grita a Betty, pues que Armando también es tóxico. Total, Total, es un es el tóxico. más tóxico Ese de es el las más telenovelas. tóxico, es tóxico. Entonces yo dije, eso de Armando me va a servir muchísimo. Por ejemplo, yo también he visto que en Laura uno puede ver a la Alejandra Maldonado de Hasta que la plata nos Total. separe. Lo mismo Méndez puede ser un medio Mendoza, o sea, como que tiene ahí cositas, pero nunca me había fijado lo de Armando y sabes que sí. Son elementos, sin embargo, yo quise hacer mi personaje como por una línea muy de Freddy Yate, ¿no? Claro. Como es la línea que yo manejo de los personajes, lo que te decía, me gusta impregnarle siempre a mis personajes como esa dosis de humanidad que hace que la audiencia se identifique con detalles, que la audiencia ría, pero también llore con el personaje. Entonces yo dije, yo no lo puedo encasillar en un villano, el típico villano de la telenovela mexicana. De repente en algún momento me lo querían llevar por ese lado, por esa línea, pero yo siempre me rehúso a hacer un personaje plano porque los humanos no somos así, los humanos no somos ni buenos ni malos, todos cometemos errores, entonces la persona más buena del mundo también puede tener un gran error en su vida, Ujú. puede tener grandes errores y yo lo he visto mucho, ¿sí? Total. Mi mamá es una persona muy buena, una muy buena mujer, pero también tiene algunos defectos. Yo también tengo defectos, todos tenemos defectos, entonces a mí me gusta mucho impregnarle eso a mis personajes porque hace que la audiencia conecte mucho con ellos y más allá de un rol, de que sea un villano o que sea un héroe, que vean a un humano en apuros, en problemas, solucionando conflictos. Vamos ahora con secretos de la magia audiovisual revelados. ¿Tú te acuerdas que había un programa donde el mago revelaba, un mago de máscara revelaba los secretos de la magia? ¿Nunca lo viste? Bueno, acá en la pantalla de, Secretos. acá en la pantalla de vamos a revelar un secreto de la televisión, de este caso de Yo no soy Mendoza, y es que el público principal de esta serie es el público mexicano, Uh pero pues -huh, va para toda Latinoamérica y todo el mundo a través de Netflix. uh -huh. Y suceden principalmente en México, pero se grabó entre México y Colombia y la mayor parte de acá en Colombia, ¿no? ¿O no fue así? Sí, Cuéntenos. se grabó en su totalidad, casi en su totalidad en Colombia, como 2 semanas estuvieron en México haciendo exteriores, entonces por eso vemos en la serie como si fuera México, porque hacen unas tomas de la Ciudad de México y luego ya vamos a los casinos, a las mansiones y todo eso sí todo se grabó aquí en estudio, en Colombia. Y esa es la magia de la televisión y del cine. De hecho, hice Griselda, donde Ajá, rodamos la en Los serie en Ángeles. su totalidad en Los Ángeles,
pero se falseaba que era el Miami de los años 70. Claro, Sí. esa es la magia Y del ahí cine. también el trabajo de los artistas, ¿no? Porque ellos les encargan de también hacer en los decorados, en los sets, de que todo se vea también al estilo arquitectónico y el decorado sea muy de la región y del lugar donde se pretende ubicar la historia. Oye, y realmente está muy bien hecho porque hay una parte que se grabó acá en Exteriores en Colombia. Creo que una es en La Perseverancia, otras en Bachué, que es donde vive Yo Mendoza. estuve grabando en un barrio de Suba y ese era México, un barrio popular de México. Total. Y mis amigos que ven la serie dicen, oye, ¿cuándo fuiste a México? De esto hasta mi mamá me decía que, oye, pero fuiste a Panamá y no me dijiste. Y estuviste en México grabando esa novela. Yo no, es que yo nunca fui. De hecho, mi personaje nunca estuvo allá en México. Yo estuve todo el tiempo grabándolo acá y Panamá lo hicimos en Barú. ¿Qué? Panamá. O sea, no vayan a Panamá, vayan a Barú, que también está bastante No, bonito. imagínate que era mi primera vez en Barú. Además, ¿Sí? sí, para mí fue ¿La aprovechaste para ir a conocer? Pues ¿O no da tiempo? fue una semana y sobre todo grabando y esas escenas estaban larguitas, que es pues una escena en la que Tocayo se tomó unos tragos Ajá. con Esteban y pues siempre yo estaba nervioso por hacer esas escenas y más que, bueno, salir de Bogotá y todo el equipo de producción también, o sea, un ritmo pesado. Por eso no tuve mucho tiempo de salir a conocer, pero sí pues estuve ahí en el hotel y bueno, el hotel tenía su playa privada. Además, estábamos hospedados en el hotel y en el mismo hotel estábamos grabando, entonces también fue muy cómodo para nosotros. Pero sí me divertí y tuve momentos en los que pude relajarme y ir a la playa y disfrutar un poquito. Vayan a Barú, es bastante bonito. Si no han Muy tenido la bonito, muy oportunidad, lindo. vayan a Barú. Si van a Cartagena, tienen que pasar por Barú, porque yo desde niño iba a Cartagena y puedes creer que nunca había conocido las islas ni nada. Siempre me quedé en Cartagena porque mi hermana vivió muchos años allá. Desde niño me llevaba ahí al laguito, como siempre me la pasaba ahí como en esas playas de Cartagena. Y nunca me di cuenta que Que ahí vas. que había unas playas hermosas, es un mar divino alrededor. Bueno, este señor que ven aquí, pues por si no lo han visto, Griselda, que también está en Netflix, estuvo ahí, hizo el papel de Chucho, donde compartió con Sofía Vergara y digamos que fue uno de los personajes más destacados. Después de hacer ese proyecto, uno como no, pum, se va a las nubes y llega después al próximo proyecto. Oye, pues, soy un chacho, porque además te veo súper humilde, súper centrado. ¿Cómo se hace? Pues ayer lo hablábamos en la Blue Radio y es que pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con grandes estrellas de Hollywood, muy afortunado de trabajar con Tom Cruise, con Javier Bardem, luego con Sofía Vergara, luego empecé en la industria audiovisual grabando una película con Antonio Banderas, con un personaje Los 33. muy pequeño, sí, con un personaje muy pequeño, pero ellos han sido mis maestros en la industria audiovisual, porque yo además vengo del teatro, yo soy maestro en arte dramático del teatro libre y mi background es el teatro, pero de repente empiezo a encontrarme con estos maestros que me van enseñando cómo se maneja la industria, cómo se lleva a cabo un proyecto grande, cómo se lleva a cuestas un personaje importante, cómo se manejan los momentos emocionales, pero al mismo tiempo también cómo se lleva esa vida de artista y cómo te relacionas con las demás personas. Y la enseñanza de ellos es la sencillez y la humildad, porque entre más grandes, por ejemplo, Tom Cruise, que es un personaje, es uno de los más grandes, y pues yo soy muy afortunado de haberlo conocido, de haber trabajado y haberlo visto cómo lo hace. Y la verdad, ellos lo hacen de una manera muy sencilla, con mucha humildad, con mucha sencillez, y yo creo que ese es el camino que ellos me compartieron, me enseñaron y como fueron mis maestros, pues creo que esa es la más grande enseñanza, de no creértelo, porque siempre cada personaje es un reto nuevo, es un proceso en el que empiezas de cero, creerse que si luego pasas a otro personaje que tal vez no conozcas mucho y te toca empezar tu técnica de cero, a construirlo de cero. Entonces yo siempre llego nervioso a todos los proyectos, yo llego, sí, como un niño que no sabe ni caminar. Y ahí yo le digo al director, tú me vas llevando por donde camino y me vas ayudando a dar mis primeros pasos, porque este personaje no lo conozco, no ha nacido, no lo vamos a crear. Entonces es eso me ha llevado como a no creerme el cuento del estrellato y de hecho aquí en Colombia a veces se maneja mucho eso, ¿no? Como que te respetan es por lo que te crees, ¿no?
y a veces el tema de la soberbia, que lo he visto con algunos compañeros, no todos, porque hay gente muy, muy, muy buena onda y hay grandes artistas que también son muy buena onda acá, pero sí me he encontrado con algunos que yo digo, pero pues, ¿por qué te lo crees tanto si no tienes un Oscar o no tienes un Sí. Emmy o bueno, por lo Tony, menos un Goya o un Platino? al ¿Sí? menos un India Bueno, Catalina. Niño Catalina, por lo menos. Pero ni siquiera, o sea, no hay necesidad de creérselo. Además que esta carrera somos artistas, pero lo decía ayer, no estamos salvando vidas, no estamos operando, entonces tomarla suave y sobre todo muy agradecidos con la vida y con la audiencia que nos aprecia, que nos quiere y que nos anima a seguir adelante con estas carreras. Además que puede pasar desde el desconocimiento. Yo me voy a inventar una situación y tú me dices si puede suceder o no puede suceder. Freddy ha estado entonces, Loving Pablo, con Javier Bardem y Penélope Cruz. Tenemos American Made con Tom Cruise. Tenemos Griselda con Sofía Vergara. Pero entonces son puras producciones que se han hecho en Colombia para afuera. Entonces muchos actores pueden, como no las han visto, de pronto ni siquiera saben quién es Freddy Yat. Entonces llegas a escena en una producción colombiana, el actor puede que este man de dónde salió. Y me pasa okay. mucho, y me pasa mucho. Me pasa mucho. De hecho, a veces cuento por ahí, bueno, si es que yo trabajo. ¿En serio? ¿Cuándo? Muéstrame, me dicen, muéstrame. Yo, ¿en serio me vas a poner a mostrarte? Mira mi reel. Quedan así como, ¿es real? Y yo, sí, es real. Entonces, ¿por qué yo tengo que estarme creyendo la gran estrella? Yo soy un humano, estoy en procesos y muy afortunado que la industria me dé la oportunidad de seguir creciendo y de seguir construyendo personajes y yo creo que puedo llegar muy lejos y ahí vamos en ese camino. Pero yo siento que no es mi onda de estarme creyendo el más por haber estado con estas estrellas, precisamente porque eso fue lo que me enseñaron ellos, que hay que tomarlo todo con calma y sobre todo ser un muy buen ser humano, ¿no? Yo no soy Mendoza, ¿cómo te fue con Badir Derbez y Laura Londoño, que además son los que más tienes participación, ¿no? Súper bien, a Laura ya la había conocido de antes, no en persona, pero sí por amigos en común que teníamos. En algún momento yo asistí a un evento donde Laura estaba, pero nunca pues nos habían presentado, pero sí teníamos muchos amigos en común. De hecho, yo había estado alguna vez en la casa de la hermana de Laura, de visita, visitando un amigo que es pues, como el esposo de la prima de ella, que es mi amigo, que trabajé con él en American Made, Alejandro Eda, y ellos me hablaron, ay, sí, yo tengo una prima que es Laura, tan, y no sé qué, y mira la vida como es, siempre encaja todo, siempre va uniendo todos esos, sí, como, esos hilos mágicos, esos tejidos mágicos, y de repente llego a la serie y me doy cuenta que la protagonista va a ser Laura, y yo le dije, ay, yo estuve en la casa de tu hermana, y Laura, sí, claro, no, tuvimos una muy buena relación, muy buena química. Si Laura no me hubiera regalado esa química, ella es una mujer muy tranquila también, muy buena onda, muy seria, muy disciplinada. Y si ella no me hubiera regalado eso, tal vez yo no hubiera logrado como esa tranquilidad que le impregné y esa frescura que le impregné a Tocayo Badir, también un muy buen tipo. Muy enfocado, muy disciplinado también, piloteando esa aventura de hacer dos personajes en la misma historia, llevando el peso del protagónico y eso es un camello y lo admiro por esa fuerza que demostró en la serie y bueno, allá en Barú tuvimos varios momentos fuera de set, fuimos a cenar con Laura y Laura andaba con su familia, con sus niñas, con su esposo. Y no, son tremendos, son muy buena onda y bueno, compartimos muchos momentos fuera del set también. ¿Cómo fue, ahorita que hablamos de la escena de borracho? Porque si hay algo que yo creo que es difícil hacer de actor, es hacer de borracho, ¿no? Horrible, horrible. No, yo estaba re nervioso. Yo estaba re nervioso. De hecho, hasta le comentaba a Luz Aldán, que es la que hace de Adela, que ella es muy cómica, ella es una actriz muy cómica y ella tiene unos gags muy, muy chéveres. Y yo le decía, ay, Adela, tengo que hacer esa escena. Yo le decía, Luz, tengo que hacer esa escena borracho. Y entonces ella me dio como unos truquitos, ¿sí? Como,
Yo ya había hecho de borracho en otras ocasiones, pero es que tocando el borracho en tono comedia, yo decía, eso no lo puedo hacer tan realista. O sea, yo lo tengo que, lo tengo que mostrar en un nivel diferente y desde el guión estaba escrito así. Tocayo queda descolocado, cuando Julián le dice yo no soy Mendoza, él queda descolocado. Entonces yo dije, esto es una comedia, esto tiene que hacerse de otra forma, no lo puedo hacer tan realista. Porque si hubiera sido un drama, yo hubiera abordado esa escena muy diferente. Pero era una comedia, yo estaba descubriendo la verdad en ese momento, el otro en apuros, tratando de disimular esa mentira, esa farsa que se habían inventado. Entonces dije, bueno, vamos a explorarlo y bueno, ahí me atreví, yo no sé cómo se vio, cómo lo sentiste. Yo lo vi bien, además lo que dices, sí, es comedia, como que se toca, ¿no? Claro, y además es que viste que quedan muchas copas en la mesa, entonces eso se tomaron todo el bar, después de tomarse todo el bar, porque muestran la transición del tiempo en cómo van tomándose, como él se ha tomado muchas copas y pide uno y dos más y no sé qué. Yo dije, bueno, este personaje queda totalmente descolocado y bueno, y cuando yo creo que todos en algún momento de la vida hemos quedado descolocados con unos tragos de más. Te ha tocado. Sí. Freddy, ¿cuáles son tus sueños a nivel profesional? ¿Qué te sueñas a hacer? Hermano, pues yo he estado pensando mucho y a veces uno sueña con tener personajes protagónicos o personajes importantes o sí, es parte de mi sueño tener buenos personajes que tengan mensajes importantes para la vida, para el mundo, para las personas. Me gustan mucho esos personajes, como que dejen a la gente reflexionando. Quiero que lleguen más personajes de estos. Pero sobre todo me gustaría encontrar equipos bonitos, de gente bacana. Así como cuando trabajé con Tom Cruise, con Javier Bardem, con Sofía en Los Ángeles, que era un combo tan relajado, tan parchado, que te hacen sentir importante, que te hacen sentir que vales. Ese es mi sueño. Siempre encontrar equipos bacanos, directores buenos, bacanos que me ayuden a salir adelante. Ese es mi sueño siempre. Más que sea este u otro personaje, que mis proyectos sean con gente humana, y que sea con gente que me impulse y que me inspire a ir a un nivel más alto. Claro, seguramente eso está bueno, porque seguramente con este tipo de equipos que dices, eso te va a ayudar a crecer más, o sea, que estés tranquilo y puedas explorar mejor los personajes. Y que yo sé que la grandeza artística se logra por ese lado, ¿no? Uniendo la humanidad con el trabajo artístico, y siento que los grandes artistas, y yo lo pude ver en persona, los grandes artistas, los más importantes, los más poderosos del mundo, son grandes seres humanos. Total. Y en la pantalla de Eddie, para finalizar, vamos con el spoiler. Me contaron, me dijeron, que te vieron en una serie o película, está como que sí, como que no, con Kiefer Sutherland, es decir, el que era de 24. Se pone el reloj en ese momento. Sí, estuvimos haciendo una película con Kiefer el año pasado, personaje corto, pero pues sustancioso también, y bueno, la experiencia de estar con ellos, en algún momento estábamos como pensando no hacerlo, pero yo le dije a mi manager, a José Rivera, le dije, no, déjame hacerlo, vamos a hacerlo, pues es corto, pero chévere ir allá, a estar en set y que me pongan cámaras de Hollywood, chévere estar en el ejercicio y no soltar ese ejercicio que llevamos, y bueno, me dijo, hagámoslo, y fue una experiencia chévere. El año pasado estuvimos rodando en alrededores de Bogotá. Sierra Madre es una película que pronto pues la van a ver, y también estuvimos en el Capo 4 con Marlon Moreno. Okay, ese capo pinta grande, ¿no? Ese capo pinta grande, se hizo con Paramount Plus, y bueno, esperando que la lancen, porque esa sí la hicimos hace como 2 años, y es una serie de alto presupuesto, de muy buena producción, y esperando ahí que salga, y ahí estamos con un personaje, ese sí es un villano, y divertido también, mucha acción en esa serie, y bueno, esperamos que la audiencia también la reciba con mucho cariño. Para esos próximos personajes, nuevamente acá invitado a la pantalla de ahí para que hablemos de cómo se van a construir esos personajes. Yo encantado de volver a visitarte aquí, a chismosearte sobre esos nuevos proyectos. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar en la pantalla de Eddie. No se pierdan a Freddy Yate en Yo No Soy Mendoza y todos los proyectos que vienen.